donde nos presentan pues las características de cómo debe de ser ya la información en el aspecto de normado para el proyecto geométrico. Y entonces vamos a recurrir a la norma que es del proyecto de carreteras 101-00607, donde dice cómo se tienen que presentar estos estudios topográficos de acuerdo a los datos que nosotros vayamos obteniendo y cómo los debemos de efectuar. Bueno, ahí trae todas las características y lo importante de todo esto pues va a ser lo referente en esta tabla. Ahorita la voy a volver a poner ya de manera pues que se pueda leer, porque ahorita no se puede voltear la página, donde sí se requiere pues conocer por lo menos la simbología que se maneja en estos planos. O sea, qué simbología debemos de utilizar para poder entender los planos y obviamente pues conocer de qué se trata, ¿no? Tanto los colores que se manejan, así como los requerimientos de dibujo que se deben de utilizar en nuestro proyecto para que estemos dentro de lo que nos marca la norma, como son los aspectos de las curvas de nivel, cuando es pavimentada una carretera, cuando es todo esto se debe de conocer para poder entender los planos referentes a los caminos. Entonces hay que verlos, hay que saberlo para poder ahora sí colocarlo correctamente en nuestros planos de ya finales de nuestro proyecto geométrico. Esto sería para formación planimétrica y altimétrica. Y tenemos aquí para lo que serían nuestros perfiles, que es el que estamos nosotros manejando ahorita, y saber cómo se dibuja el terreno natural, cómo sería un alineamiento horizontal. Esto se coloca en la parte superior de los planos, en el caso del perfil, para que nosotros sepamos cómo nos quedaría estos planos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en ese aspecto cómo quedaría un perfil, pero ya utilizando la simbología correcta que corresponde a nuestro trazo definitivo. Cómo se está manejando estos planos y saberlos interpretar, porque vamos a ver muchísimas líneas, muchísimo trazo, pero nosotros no vamos a saber qué significan estos trazos. Ok, cuando estamos viendo aquí el alineamiento horizontal, esta línea que se coloca significa, en el perfil, significa que tenemos una curva, siempre se lee en el sentido de izquierda a derecha, viendo hacia la derecha. Entonces, si esta línea que está aquí en la parte superior, quiere decir que es una curva izquierda. Si la pongo por abajo, sería una curva derecha. Entonces ya nos está diciendo que en ese tramo del alineamiento vertical, pues tenemos también una curva horizontal. ¿Ok? Entonces hay que aprenderse pues toda la simbología porque es básica para poder interpretar correctamente. Cómo se ubican los tubos de concreto, tubos de lámina, la simbología que se debe utilizar, una losa, bóveda de mampostería, bóveda de concreto, bóveda de lámina, un cajón, etcétera, etcétera. El eje del trazo, cómo se tiene que dibujar, así sucesivamente toda la información. Bueno,
En la figura voy a poner la que no se ve, ahorita está volteada, vamos a ver. Esto es importante para que nosotros podamos dibujar correctamente y saber cuál es. Entonces son, cuando se hacen los planos, las dimensiones de los planos, las escalas y toda la información requerida para conocer estos planos. Cómo deben ser las plantas topográficas, cómo deben ser los perfiles, cómo se deben de entregar físicamente para que no lo hagamos de manera, pues, simple, sino que tiene ya una normativa de presentación de los planos de manera física, ¿no? Debe de ser el papel, el tipo de papel, sobre todo en el caso de los perfiles y lo que serían las secciones transversales, que es la que nos interesa ahorita. Estas deberán ser, primero, conocer que la escala es 1 a 100 en ambos sentidos para poder interpretar correctamente las áreas correspondientes de estos valores. Entonces, es un papel milimétrico, semitransparente o en algunos casos bond. Se utilizaba mucho el semitransparente debido a que estos se podían utilizar, colocarnos encima de una estructura, de una sección, etcétera, etcétera. O también puede ser en papel bond, ¿ok? El tamaño del papel. Y obviamente, pues son los rollos completos de cómo van sucediéndose todos estos valores. Entonces, estos son las dimensiones que se deben de tener para lo que corresponde presentación física del documento. Además, obviamente se tiene que dar de manera digital. Esto sí es también básico. Ok, continuando con los datos que debemos de conocer para poder presentar correctamente nuestro proyecto, pues aquí nos está diciendo ya las escalas, que ya las tenemos ahí también en la misma norma, para ir trabajando esta situación. Las plantas topográficas de la obra de drenaje, de acuerdo a lo que corresponde a la norma, información complementaria, etcétera, etcétera. Los perfiles, como debe de ser, de acuerdo a la simbología, ok, todo esto ya lo hemos visto, cauces, cómo va la información de nuestras obras y los planos por kilómetro, cómo se manejan estos planos por kilómetro y cómo se tiene que ir manejando ya de manera digital. Okay, ahí viene todo, secciones del perfil definitivo por kilómetro, información, esto hay que leerlo para que pues, conozcamos por lo menos cómo se presentan, qué deben de tener. Y nos vamos a secciones transversales. Entonces aquí sí hay que saber perfectamente cómo se deben de manejar estas secciones transversales. Cadenamiento, se dibujarán en un solo plano, distribuidas en el sentido del cadenamiento, de abajo, de abajo hacia arriba, como ya habíamos mencionado, y de izquierda a derecha. Entonces yo voy colocando todas las secciones hasta donde alcance, colocarlos y continúo de manera continua. Entonces son rollos de papel que se deben de tener todas las secciones transversales, donde se debe de colocar también las secciones transversales de las obras menores, ¿ok? Información complementaria, todo lo que pueda suceder. Bueno, y aquí ya trae algunos planta topográfica, y aquí esto es lo que yo hacía referencia en el sentido de cómo se va colocando la información ya en el caso de un alineamiento horizontal, se coloca una línea, son tangentes, y después aquí hay una curva derecha, y aquí estamos viendo la curva derecha en qué zona
del perfil se está encontrando, ¿ok? Aquí tengo una curva izquierda, y se colocan todos los datos de la curva, donde está el PI, la deflexión, grado de curvatura, el radio, longitud de curva, longitud de espiral, grado de curvatura, los ejes X, y todo lo que serían los datos correspondientes a la curva horizontal, además de los valores de la espiral. Aquí tenemos, esta es una curva en espiral, todos los datos exactamente de todo el alineamiento, y viene en un solo plano, que es el plano del perfil. ¿Ok? Este plano de perfil podemos decir que es de los más importantes, porque aquí vamos a tener toda la información. Se coloca aquí donde están ubicadas las obras de drenaje, el tipo de obra de drenaje, que es un tubo de concreto. Aquí tenemos la longitud, bueno, es una losa, aquí estamos viendo la losa. Otro tubo de concreto, un puente, una losa, etcétera, etcétera. Estos datos que están en la parte inferior son los que vamos a ir descubriendo una vez que vayamos haciendo todos los datos correspondientes a movimientos de tierra. Van a ir saliendo de acuerdo a las secciones transversales. Las elevaciones, aquí se van colocando las elevaciones del terreno natural y de la subrasante. Aquí faltó ponérselas porque ya tienen el nivel del terreno natural. Aquí van todas las cadenamientos de lo que sería los niveles del terreno natural y de la subrasante. Ya los tenemos. Faltaría aquí, maneja espesores. Estos espesores son los que vamos a ir obteniendo de la diferencia de la subrasante y del terreno natural, para que después, mediante la curva masa, sepamos cuántos son los volúmenes de corte, cuántos son los volúmenes de terraplén, lo que sería el factor de variabilidad volumétrica, la clasificación geológica que tenemos de acuerdo al terreno natural, si es vamos a decir, en el caso de que sea una arcilla de alta compresibilidad, pues podemos poner un CH, etcétera, etcétera, que viene bajo el sistema SUX. Y la clasificación para proyectos sería de acuerdo a la dureza, esto no lo hemos visto, a la dureza de atacabilidad del tipo de terreno para poder determinar las características para presupuesto y los taludes de proyecto. Esto también sale de las secciones transversales. Entonces, vean aquí este plano, vamos a hacerlo más grande. Aquí esta parte inferior de las terracerías es donde nosotros vamos a trabajar. Tenemos que llenar todas esas renglones con los datos de lo que corresponde, ya sea a cada 20 metros o dependiendo del tipo de suelo, hasta dónde llega, si es roca, si es suelo, si es arcilla, si es arena, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que llenarlo perfectamente porque de aquí sale, pues, el presupuesto final. Ok, entonces ahí tenemos este dato. Aquí también maneja, aquí sería nada más para identificar lo que serían las obras de drenaje, cómo están. Bueno, aquí es un entronque y aquí están las secciones transversales. Nosotros tenemos que ir dibujando, fíjense, de abajo hacia arriba, de acuerdo a la sección transversal que estemos utilizando. ¿Ok? Bueno, aquí ya vendría siendo esto, que está aquí, las abreviaturas que nosotros vamos a ir colocando en nuestra sección transversal. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco para que sepamos de qué se trata. Y bueno, estos ya serían los datos de proyecto, ¿no? Entonces, sí hay que conocer esto, hay que tener todos estos datos y después nos trae en la parte inferior, aquí, esto sí, los diferentes formatos de lo que corresponde.
cómo es el registro de trazo, etcétera, etcétera. Y para nuestro caso, nosotros tenemos que recurrir a, hablando de secciones transversales, pues a lo que corresponde nuestro registro de las secciones transversales. Aquí en la parte central es donde se coloca la estación y se va yendo para el lado derecho o para el lado izquierdo de acuerdo a cómo va siendo la posición de, de nuestra sección transversal. Ok, bueno. Continuando con lo que son secciones transversales, nosotros requerimos ver lo que corresponde a la norma para conocer ya de manera específica lo que serían nuestras secciones transversales. Vamos nosotros a la normatividad que corresponde a las secciones transversales. Levantamiento de las secciones transversales para el estudio topográfico. Entonces aquí nos dice cómo debemos de ir manejando lo que serían ya nuestras elevaciones del terreno natural de acuerdo a nuestro eje del camino. Ya habíamos comentado que tenemos un derecho de vía y aquí nos dice ya cómo debemos de trabajar esta información de acuerdo a la zona de estudio. Entonces, nosotros debemos de hacer todo el análisis a cada 20 metros y puntos obligados, donde tengamos todos los quiebres, como dice ahí, todos los quiebres notables del terreno transversalmente a los ejes preliminares o definitivos, de las obras menores, de drenaje, que serían los puntos, hemos dicho ya, obligados, y diversos elementos de las obras especiales. Ubicar los caminos, carreteras, vías férreas, cableados, torres de alta tensión, postes, ductos, superficies, y subterráneos, ductos, colindancias, cercas, construcciones, obras existentes, ríos, arroyos, canales, cuerpos de agua o cualquier otro elemento que esté en esta zona de estudio. Entonces, como ven, es la parte, pues vamos a decir, más fuerte de la topografía, que de acuerdo a todo esto, pues tenemos que ir haciendo ya nuestro proyecto y nuestra volumetría. Ok, ahí nos dice cómo debe ser, tipo de tránsito o estación total, lo que ustedes quieran, para poder trabajarlo, ya sea con tránsito de teodolito o estación total o nivel fijo, que esto también se debe de manejar, preferentemente un nivel fijo, para que tengamos perfectamente estos datos. Bueno, ahí nos dice todos los PC, los CC, todos estos que obviamente ya están manifestados en el plano de acuerdo al alineamiento horizontal. Ok, si el tamaño y la densidad de la vegetación lo requieren, se abrirán todas las brechas que sean necesarias para el levantamiento de secciones transversales en ambos lados del eje, hasta los límites de la franja de estudio del camino o el área previamente seleccionada donde se proyectará la obra especial, dependiendo de lo que estemos haciendo. 30 metros a cada lado en ejes definitivos, y hasta los límites del probable derecho de vía, más 10 metros, lo que resulte mayor, hasta 30 metros cada lado, etcétera, etcétera. Ahí nos dice cómo lo tenemos que hacer. Cada sección transversal tendrá la intersección con el eje trazado, porque de ahí vamos a sacar qué va a la izquierda, qué va a la derecha. Si la pendiente del terreno en una sección transversal es sensiblemente uniforme, la sección constará mínimo de 7 puntos, los que corresponden al eje del trazado y a los límites de la sección. Sí, estamos viendo si la pendiente es uniforme, si no, pues en cada quiebre. Aquí nunca se sabe exactamente cómo va a estar hasta que no estemos ahí. Todas las distancias horizontales y las elevaciones se medirán con la aproximación de 1 centímetro. Esto sí es importante, debemos de manejarlo a centímetro. Pues aquí estamos viendo el probable derecho de vía y nos podemos ir más allá dependiendo de qué exista después de.
Ok, los datos de levantamiento serán presentados de acuerdo a la norma que ya habíamos visto anteriormente, donde nos dice la escala que se tiene que manejar. Entonces nos dice 7 puntos por lo menos, el central obviamente, que ya lo tenemos, que es el nivel del eje de nuestro camino o centro de línea, y después podemos sacar el derecho de vía en 2, dividirlo entre 2, hasta el derecho de vía y 10 metros más, pero dependerá de la pendiente que se tenga en estos puntos. Como nosotros lo vamos a hacer mediante las curvas de nivel, pues ahí tendremos que ver también cómo sería la conformación. Sería una aproximación, pero ya realmente se tiene que hacer a por lo menos 7 puntos, pero repito, en casos donde no tengamos una pendiente uniforme, pues en cada quiebre que se observe para tener. Esto sí debe ser de manera uniforme en cada uno de los puntos que se esté analizando. Bueno, entonces ya vimos todo lo referente a los requerimientos que nos está indicando la, la normatividad y obviamente pues vamos a ver en nuestro estudio cómo nos va a ir quedando esta sección transversal. Ok, entonces yo pongo como por ejemplo esta sección transversal y ya saqué mi derecho, perdón, obviamente derecho de vía y estoy sacando mi sección del terreno natural. Ya recuerden que va punteada y ya hemos hablado, o en el caso, bueno, punteada va el eje del camino y esto va, continúa. Aquí lo ponen para ejemplificar. Ya tengo todo esto. Ya tengo el nivel de subrasante o nivel de rasante y ya tengo mi terreno natural. Entonces, el primer punto sería establecer lo que sería la altura de nuestro diferencia entre terreno natural y nivel de rasante, vamos a decir. Aquí estamos hablando que el valor, la diferencia sería que tenemos hacia arriba este valor. Para esto, nosotros debemos de elaborar ya nuestro documento donde se establezcan correctamente los valores tanto del terreno natural, o sea, los niveles más bien, del terreno natural y los correspondientes a esta situación. Entonces, vamos nosotros a voy a poner una tabla, que esta tabla puede ser la continuación de nuestros cálculos de ampliación, etcétera, etcétera. Nosotros lo podemos ir haciendo de manera continua para establecer mi curva más. ¿Ok? Entonces yo voy a presentar aquí como estuviera yo calculando la curva vertical y ya tengo mis valores. Esto va a ser para empezar a trabajar lo que corresponde mis datos de curva masa. Pero ahorita lo primero que voy a obtener serían los espesores de cada uno de los valores que se tienen en este caso. ¿Ok? Entonces voy a presentar ahorita un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Esto va a depender y nos vamos a ir al manual de proyecto geométrico para que nos indique, pues, cómo debe de ser. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Yo tengo mi estación, mi elevación del terreno natural, tengo mi tangente vertical con las cotas de la tangente, o sea, la proyección, hago mi corrección y ya llego a mi elevación de la subrasante. ¿Ok?
aquí estoy manejando esta elevación. Ya tengo mi elevación. Ahorita esto no le hagan caso, ahorita no me interesa esta situación, pero aquí lo estoy manejando. Ok. Y entonces la siguiente columna serían los espesores. Esto es lo que vamos a ver, los espesores. Y entonces yo tengo que sacar lo que sería el espesor de corte o el espesor de terraplén. Esto dependerá de lo que sería mi elevación natural. Y entonces tengo que hacer esta situación. Ya de manera, vamos a decir, entre comillas, de dato obligado, todo lo que sería el aspecto de cortes, todo lo que sea corte, vamos a llamar que es positivo. Todo lo que sea terraplén quiere decir negativo. ¿En qué sentido lo vamos a ir manejando? Pues en el sentido de que estamos hablando en mi sección transversal. Entonces, vamos a decir que todo lo que sea corte es positivo y todo lo que sea en el eje, estoy hablando en el eje, ahorita nada más. Todo lo que sea terraplén, aquí tenemos terraplén, entonces tenemos un valor negativo. Estaría sacando el nivel del terreno natural menos el nivel de la rasante, pues me sale negativo. En el otro caso sería el nivel de terreno natural menos el nivel de la subrasante, si estuviéramos en corte, pues sería positivo. Bueno, esto es para ir obteniendo los espesores. Aquí coincide 0, 0. Aquí no tenemos espesor. Bueno, esto es para empezar a indicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, pregunten, porque esto ya no lo vamos a ver y va a ser tema de pregunta de examen final de su proyecto. Una vez que pasamos ya al alineamiento vertical, horizontal, secciones transversales, ya no vamos a regresar a ver nada de esto. Pero es básico para nuestro análisis. ¿Alguna pregunta al respecto? Lo Okay. de los espesores, ¿cómo se determina con base a la norma, verdad? Sí, bueno, se basa principalmente al nivel del terreno natural, a la sección del terreno natural. Como ahorita todavía no hacemos secciones, todavía no hemos hecho secciones, solamente tenemos el nivel de subrasante y el nivel del terreno natural. Y entonces necesitamos saber esos espesores. ¿Cuánto es el espesor que va a tener de manera solamente en el eje? Esto es solamente en el eje. Esto nos va a servir para después ir haciendo ya el cálculo de la volumetría. Pero la forma de obtener este espesor pues, simplemente es la diferencia del terreno natural menos lo que sería el nivel subrasante. En el caso de terraplén, si yo hago, por decir, el nivel de terreno natural 100 y el terraplén va a estar arriba, vamos a decir que sea 103, pues yo voy a hacer 100 menos 103 y entonces el valor me va a salir menos 3. No se coloca el signo, solamente me indica si es negativo es terraplén, si es positivo es corte. Y voy colocando ya en columnas separadas corte y terraplén. Pero estamos hablando del eje del camino. Todavía no nos metemos a hacer el análisis de lo que fuera mi sección transversal. ¿Algo más? Bueno, entonces yo, Inge, disculpe. sí, Cuando ya tenemos un tramo construido, ¿nos basamos ya sobre la rasante del tramo anterior? O del sea, caso, vamos a decir que sea la continuación de otro camino, sí. pues yo tengo que sacar el nivel de la rasante de ese camino. Y tenemos que iniciar en ese nivel, pero ya de rasante, no de subrasante. Tendremos que hacer el análisis de cuánto es el
pavimento y restárselo a ese nivel para que yo tenga los niveles de subrasante. Pero sí tenemos que identificar correctamente ese valor. Ok, entonces yo voy a tener un centro de línea y yo voy a dibujar solamente voy a dibujar ahorita los espesores, o más bien los niveles de terreno natural y de subrasante. Ok, entonces yo empiezo con la estación 0 más 3 ceros, por decir, y yo voy a tener aquí, bueno, voy a utilizar datos de este ejercicio que tengo acá. Entonces yo tengo un nivel de terreno natural, voy a poner aquí terreno natural, vale 1867.28. Ok, me voy a 0 más 0,20. Ok, y este sale 1869.13. Esos son los niveles. Voy a hacer 3 nada más. 0 más 0,40. Y me da 1872.95. Esos son los niveles de terreno natural. Ya hice mi análisis y ya sé que mi elevación de la subrasante es, aquí lo voy a poner a un lado, subrasante para el caso de 0 más 3 ceros es de 1867.28. O sea, estamos hablando que queda exactamente en el mismo lugar. ¿Ok? Vamos a poner que este es 1867.28. Porque a lo mejor es un camino de terracerías y ahí va a quedar mi nivel de subrasante. Entonces, aquí pues obviamente quedó, vamos a poner la subrasante en color azul y el terreno natural en color negro. Pero quedaría en la misma posición porque estamos hablando que tenemos el mismo valor. ¿Ok? Entonces aquí la subrasante para 0,20 es 1868.68. Como esto está en escala 1 a 100, los mismos valores en ambos sentidos, pues tenemos que estaríamos hablando la misma escala, ¿no? Vamos a decir que en esta cuadrícula que estoy manejando, voy a manejar cada cuadrícula, esto obviamente tengo que ser en escala, que sea de 50 centímetros, para más o menos saber cuánto tenemos. Entonces aquí tengo 1868.68. Entonces aquí, algo importante, nosotros podemos utilizar la escala de manera de cada una de las secciones. Lo podemos hacer que este valor corresponda a número, a cuadrícula cerrada o no. Esto, cada quien tendrá su forma de elaborarlo. Y estoy hablando que mi subrasante es 1868. Entonces aproximadamente es como 1 metro. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a borrar esto. Y tenía yo aquí terreno natural 1869.13 para que no me afecte en mis valores. Bueno, en mi dibujo más bien. Y entonces, eso es el terreno natural. Vamos a decir que sea ahí. Y 1868 sería acá. ¿Ok? Entonces yo voy a tener aquí esta situación.
Aquí esto va a ser la altura que estamos manejando. Entonces, si yo hago la diferencia de 1869.13 menos 1868.68, me da un valor de el espesor de bueno, vamos a poner el espesor. El espesor es igual a 0.45. ¿Ok? Entonces, aquí estoy hablando que voy a tener un corte. En esta parte, ahorita nada más estoy hablando del eje. En el otro caso tengo, aquí voy a escribir terreno natural, 1872.95, para aquí dibujarlo, y mi subrasante en 0 más 0,40 es el valor de 1869.99. Y entonces yo hago 1872.95 menos 1869.99 y me da un valor de espesor, estoy hablando, perdón, 1872 en terreno natural y la subrasante está en 1869. Entonces tengo una diferencia de lo que sería el espesor de 2.96 metros. Pues aquí voy sacando todos los espesores, nada más con la diferencia entre lo que sería el terreno natural y nuestro valor de subrasante, que esto ya lo tengo hecho, ya hice mis curvas horizontales, ya hice mis curvas verticales y ya tengo todo lo referente a niveles en el eje. Esto ya se tiene. Entonces ya calculé los espesores de cada uno de ellos. Vamos a poner aquí espesor 2.96 y espesor 0.45 y espesor aquí igual a 0 metros. ¿Ok? Y entonces yo ya tengo dibujado dónde van a quedar los niveles de cada uno de las estaciones. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Ubicar ya todos los espesores. Esto se calcula anteriormente para que yo pueda tener espacio, porque esto, de esto a esto, no lleva una distancia igualitaria. Ya en el dibujo, me refiero, para que nos quede perfectamente todo lo correspondiente a establecer correctamente el dibujo. Y entonces yo ya sé en dónde va a ir cada uno de los puntos que esté manejando. Siempre respetando la escala de 1 a 100 en ambos sentidos. Ok. Entonces yo voy a tener un camino tipo C, vamos a decir, y tengo un ancho de corona de 7 metros. ¿Ok? Tengo un ancho de corona de 7 metros. Entonces yo debo de sacar, bueno, un derecho de vía de 40 metros. Por lo tanto, tengo 20 y 20 en ambos sentidos. Entonces tengo que sacar secciones a 20 metros y si tengo algo en especial, agrego otros 10, pero esto dependerá del lugar donde estemos trabajando. Entonces yo voy a tener hacia la derecha 20 metros y hacia la izquierda 20 metros para establecer mi sección transversal. Y ya mando al topógrafo para que elabore mi sección transversal.
Vamos a decir que aquí tengo una sección transversal, ya haciendo el análisis. Vamos a decir que hasta aquí sean los 20 metros. Ok, y vamos a decir que hasta acá, esto lo estoy haciendo así de manera rápida, 20 metros. Ok, y entonces dibujo mi sección transversal. Vamos a decir que aquí la sección transversal tenga esta forma. Ok, así salió esa forma. Y obviamente va a pasar por lo que sería mi nivel del eje del camino. Esto se tiene que tomar, esto es topografía, y ya me salió así mi terreno natural. ¿Ok? Ya tengo dibujada esta sección transversal, pero pues hecha por el topógrafo. Ya me dio los datos y ya puse ahí mis datos. Entonces, yo ya tengo aquí ubicado mis puntos donde va a ir mi subrasante. Mi subrasante. ¿Ok? Vamos a decir que aquí empezamos con una tangente y aquí ya empieza la curva. Vamos a decir que tengo aquí una curva derecha de manera horizontal. Entonces, yo tengo aquí el 0 más 3 ceros es tangente, es recta. Y entonces voy a dibujar mi sección correspondiente a lo que sería mi, de acuerdo a mi ancho de camino, tengo que dibujar ya hacia este punto. Vamos a decir que tengo 7 metros, ahorita más lo que correspondería al talud de nuestra pendiente, pero aquí vamos a ver lo siguiente. Estos 7 metros son en tangente, ¿ok? Y son correspondientes a lo que sería el nivel de rasante. Yo requiero lo que sería el nivel subrasante. Entonces, debo de saber ya elaborada una sección tipo, esto se recomienda, en una sección tipo, yo debo demostrar cuánto va a ser lo que correspondería a el incremento debido a la pendiente que va a tener mi terraplén o mi corte. Entonces, lo que viene ahorita, todavía no lo voy a dibujar, sino que debo de conocer lo que serían las pendientes de los taludes de terraplén y de corte. ¿Ok? Para el caso de terraplén, se puede de manera general que tengamos un terraplén de lo que se conoce de 1.5 a 1. Este es el terraplén de estabilidad de un terraplén, el talud de un terraplén. ¿Ok? Donde estamos considerando para todo tipo de material. ¿Ok? Si queremos ser más precisos, tendremos que analizar los materiales del lugar y materiales de banco para establecer el talud. Estoy hablando aquí de lo que voy a hacer en el caso de tener este terraplén. Entonces yo tengo aquí y este sería el terraplén correspondiente. Si aquí tengo el terreno natural, esto sería de 1,5 a 1. 1,5 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada metro de altura yo tengo 1.5 metros de manera horizontal. Ese vamos a decir que es un valor general para lo que corresponda a terraplén.
Pero en corte dependerá mucho del tipo de suelo que exista. No existe un valor típico del talud de corte, para lo cual yo voy a hacer lo siguiente. No viene en los nuevos manuales de proyecto geométrico, sino que se establece en el manual de proyecto geométrico más viejo. Esto es como referencia, no quiere decir que lo tenemos que manejar. Esto tendrá que ser analizado para poder establecer el mejor talud. Entonces, en el manual del proyecto geométrico de el que le puse el 91, que no es el 91, es mucho más atrasado, viene una tabla donde nos recomiendan, fíjense aquí, recomiendan, no podemos utilizar el análisis de estabilidad de taludes, no se puede utilizar este análisis debido a que nos llevaría a tener taludes muy costosos. Entonces no se puede manejar como nos enseñaron en mecánica de suelos para estabilidad de taludes. No es posible. Ojalá si se tuviera todo el dinero del mundo y obviamente todas las condicionantes sociales, ambientales, políticas, etcétera, etcétera, pues sí se podrían hacer, pero no es posible debido a que saldrían muy caro y se afectaría mucho y sería mucho el impacto ambiental que se tiene al tener taludes muy inclinados, que se aseguran la estabilidad, pero es muy caro, carísimo hacer este estudio. Entonces, ahorita les presento lo que sería esta tabla, donde tenemos los valores recomendados de la inclinación de acuerdo al tipo de terreno. Recuerden que antes de que se empiece a hacer todo, ya se hicieron estudios de mecánica de suelos de todo el tramo y entonces se conoce ya de que aproximadamente, no totalmente, aproximadamente las características del suelo que se están manejando. ¿Ok? Hasta que lo busco, no lo encuentro. Esta tabla. Repito, esta tabla se encuentra en el manual más antiguo. En los nuevos manuales solamente nos hablan y nos los dejan a nuestro criterio. Que prácticamente, en realidad, así es. Así es esto de lo que corresponde a estos taludes, sobre todo taludes de corte. Estas ondas. Ok, entonces aquí nos dice taludes recomendables o recomendados en corte. Repito, eso ya no aparece en los nuevos manuales. Ok, entonces aquí estamos viendo lo que corresponde a estos taludes recomendables. Y aquí nos dicen el tipo de material y la inclinación que se tenga dependiendo de la altura. Si tenemos hasta aproximadamente 8 metros, si es un granito sano, tenemos 1/4 por 1. Si tenemos, en el caso de mayores de 8 a 16, también 1/4 por 1, medio por 1 en algunos casos, y así nos maneja cada uno de los diferentes tipos de inclinación de taludes. ¿Ok? Y entonces tendremos que ir observando esta inclinación. Entonces aquí vienen
ya algunos tipos que estamos viendo aquí. Fíjense en el tipo de arcillas 1:1, 1:5:1, que serían los más grandes, pero ya son muy caros, ¿eh? Imagínense 1:5:1, estaríamos hablando por cada metro 1:50, y si tenemos una altura de 10 metros y lo multiplicamos por 1 kilómetro, pues es una cantidad bastante grande. Entonces, aproximadamente los taludes que se manejan es de una inclinación de 1/4 a 1/2. O sea, nosotros estamos hablando que por cada metro estamos inclinándonos medio metro. Ya no hay tanto problema de hacer este análisis. Ok, mañana continuamos con esto para ir manejando ya estas secciones transversales, que son pues complejas, pero esenciales para nuestro estudio. Ok, vámonos, nos vemos el día de mañana. Que tengan buen... Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, bye. Mañana.